Estamos en comunicación con una persona que es un referente de la política argentina y cuando ayer estaba tratando de decir, presentarlo desde el lugar de líder, dije no, me parece que no es la palabra indicada, sino que es uno de los dirigentes con más peso del Partido Autodeterminación y Libertad. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el partido habla de ser, de tomar situaciones libertarias y de autodeterminación. Él es Luis Zamora y a quien los saludo en la mañana, a quien le habla es Marcelo Aymar. ¿Cómo le va, Luis? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, muy bien. Bueno, pensando esto, ¿no? De cómo lo presentaba y me parece que, bueno, sí, es uno de los dirigentes de más peso porque autodeterminación y libertad dentro de su sustento político lo que piensa básicamente es una línea política de horizontalidad y en ese contexto quería comenzar esta entrevista preguntándole que ustedes han publicado en la página web de su partido el pasado 17 de abril un dato que me parece importante y con el cual quiero comenzar este reportaje, que es que el gobierno ha pagado 7.180 millones de deuda externa el pasado 17 de abril para el Bonar 2017, y el gobierno desde su asunción se está endeudando de una manera muy, digamos, casi sin pensarlo por momentos, porque se emite día a día diferentes bonos, y esa deuda ya casi está superando los 90.000 millones de dólares. Entonces lo que quería comenzar esta entrevista era preguntándole ¿qué opina de este proceso de endeudamiento y qué le deja al pueblo? Sí, efectivamente es uno de los aspectos más graves de la gestión de Cambiemos de Macri y estamos apuntando mucho a denunciarlo, a advertirlo. El endeudamiento externo no tiene antecedentes, es decir, por supuesto venimos de una deuda fabulosa de la época de la dictadura, la estafa gigantesca que lamentablemente todos los gobiernos convalidaron. Y ya en 2015 cierra el gobierno anterior con una deuda muy alta, a pesar de haber pagado mucho en efectivo. Este gobierno lo que endeudó el país, este gobierno en este año y medio no tiene antecedentes, en el poco tiempo que lo hizo, y es la mayor cifra de endeudamiento de toda América Latina, de todos los países de América Latina, juntos en este periodo. Es decir, el gobierno ha endeudado más a la Argentina que todos los gobiernos de América Latina juntos en este año y medio. Es una cifra fabulosa a la que se suma una repudiable bicicleta financiera muy parecida a la de Martínez de Osi, a la de Menem y Cavallo, que ha profundizado las estructuras económicas extranjerizadas y concentradas que este gobierno que venimos de décadas y que este gobierno ha profundizado. Es decir, es muy grave la combinación de endeudamiento externo con bicicleta financiera, es decir, los que entran dólares a la Argentina se cambian por pesos, se compran letras del Banco Central, las LEVAC famosas, que pagan una tasa de interés de arriba del 26% anual. No hay ningún país en el mundo con el cual se pueda hacer un negocio fabuloso, y como tienen asegurado que compran dólares cuando quieren y se los llevan cuando quieren, cuando les parece, venden de nuevo las LEVAC, compran dólares y se los llevan afuera. Es la diferencia que hacen sentados en una silla es fabulosa, pero también es fabulosa la deuda que nos dejan a nosotros, por eso lo paga alguien. Sí. Y esto es gravísimo porque se está acumulando una deuda muy importante, que ya se está pagando deuda del año pasado que contrajo Macri. Y bueno, sí, ahora Luis, el 21 de junio vencen 500.000 millones de pesos que tienen que ver justamente con las LEVAC. Exactamente, sí. Y bueno, las LEVAC son de corto plazo, las LEVAC son deuda de corto plazo, o sea sí. Que efectivamente en julio, el 21, vencen 500.000 millones del billón que hay de LEVAC. Es una suma muy importante. Si esos 500.000 millones de pesos tuvieran sus titulares, que son grupos económicos, ejecutivos, gente de mucho poder adquisitivo, viera alguna duda respecto de cómo siguen las cosas y decide no comprar de nuevo LEVAC, sino comprar dólares, el Banco Central se queda sin reservas. Es decir, así está colgado de un pincel la política económica del señor Macri, pero así estamos colgados de un pincel todo el pueblo argentino también, si aceptamos que esa deuda es nuestra, como pretende el gobierno, o si alguna vez decimos esas estafas usureras no son compromiso del pueblo argentino, que la pague el señor Sturzenegger, el señor Macri, que son los que la han contraído, y que se perjudiquen los que han especulado, sabiendo que el pueblo argentino no tiene participación ninguna en esa fiesta.
Luis, hace algunos años cuando yo lo entrevisté de manera personal, recuerdo esa tarde que nos vimos, que ante una pregunta mía usted me dijo que estaba notando tensión en la ciudadanía, lo recuerdo muy bien, eran los comienzos del kirchnerismo, y en base a esa frase que yo ayer estaba pensando... Pero no entendí la frase, ¿qué frase dije? En ese momento yo le pregunté cómo veía la cotidianidad del argentino y usted me dijo que estaba notando en la calle que había tensión. Entonces, a partir de ahí, yo lo que quería era tratar, eran los primeros años del kirchnerismo, entonces, en base a eso yo hago como hincapié en esa frase y lo que quería consultarle era qué es o cuál es el armado que plantea Autodeterminación y Libertad para las próximas elecciones parlamentarias y si cree que esa tensión van a tratar de aplacarla con qué programa en lo fundamental. Sí, bueno, lo que ha pasado en todos estos años es que a caballo de toda la transgerización y concentración de la economía, que lamentablemente el gobierno anterior, pese a haber tenido todas las posibilidades para cambiarla, no la tocó, ahora se profundiza y vinculado a eso se ha ido agudizando la crisis de representación, es decir, la degradación de las instituciones, todo lo que está entrelazado con el poder económico se ha ido desprestigiando, los tres poderes del Estado, los legisladores, este aumento indignante del dietazo que hicieron hace pocos días, como lo que se llamó dietazo, es decir, aumento de los ingresos de los legisladores a través de canje de pasaje, bueno, toda esta mugre con la cual ofenden todos los días al pueblo, al cual le fijan salarios de hambre, junto al prestigio de los jueces, la vergüenza del Poder Judicial, que es evidente que todos los jueces federales están vinculados a mirando siempre al poder político. Bueno, todo este desprestigio nos pone frente al espejo, si nos plantea, si planteamos alternativas a esta crisis de representación, a esta crisis partidaria, a esta crisis institucional, o si aceptamos lo que una vez más se plantea, la polarización, vote al menos malo, porque ya la política en el mundo del poder, de los instrumentos del poder económico, de los partidos, ya partidos no digamos, porque partidos están vaciados, pero candidatos, es tapese la nariz y vote a mí, aunque no le guste, porque el otro es peor. Y esto lo dice, por ejemplo, en Argentina el kirchnerismo y lo dice también el macrismo. El macrismo está haciendo toda una campaña alrededor de eso. Bueno, frente a esto, nos plantamos frente a esta política del menos malo, repudiamos esto de atraer votos porque el otro sería supuestamente peor, y lo mismo dice el otro, del que lo dice originalmente, o si empezamos sobre la base de todas estas movilizaciones autoconvocadas que ha habido contra los tarifazos, contra la lucha contra el 2x1, la lucha formidable de las mujeres contra el dominio y la violencia de género, algo extraordinario, la rebelión de las mujeres, están marcando un camino, y de ahí trabajamos por mecanismos de participación, de decisión, de democracia directa, donde podamos fijar los salarios, el pueblo de los funcionarios, no los funcionarios de los salarios del pueblo. Si podemos revocar los mandatos, ¿no? En democracia es elegir, pues también poder sacar cuando vemos que alguien no cumple digamos, advertimos el fraude de las campañas mentirosas. En fin, mecanismos de donde democracia sea gobierno del pueblo, ¿no? Gobierno de la élite que cada 2 años nos dice, bueno, elegí el menos malo de los dos. Luis, buenos días. Mi nombre es Hernán Codjafachian. Un placer saludarlo. Buen día, mucho gusto. A ver, usted recién estaba haciendo mención a un gran abanico de cuestiones que tienen que ver en un contexto social difícil que está viviendo la República. Y digo, ¿cuál es su pensamiento respecto a octubre, a las elecciones? ¿En qué, digamos, encaminados hacia qué estamos y qué le preocupa justamente del contexto social de cara a esos comicios? Bueno, me parece que es evidente que el gobierno está estirando un poco un ajuste mucho más brutal del que ha hecho, que ha sido muy fuerte. Nos robó el salario el año pasado cerca de un 10%, entre 7 y 10% en blanco, y a los trabajadores en enero entre el 15 y el 20%, a las jubilaciones han perdido 7, 8 puntos. Bueno, a pesar de ese ajuste, en realidad el
proyecto era de un ajuste todavía más grande. Eso fue limitado, de alguna forma trabado por las manifestaciones que ha habido, por las luchas, por la debilidad política del gobierno. Es un gobierno que sacó 23% en las PASO, es un gobierno que fue votado por el 77% en contra, no lo quería. Bueno, después esta cosa antidemocrática de la segunda vuelta lo llevó al poder. Ahora, lo que vemos para octubre es un poco que intentan, digamos, postergar nuevas medidas de ajuste. Está ya prácticamente anunciado un tarifazo en el transporte. Va a haber un ataque a todo el sistema previsional, elevando las edades o reduciendo el poder adquisitivo de los jubilados. Ese 50% de lo que se llama gasto público, el sistema previsional, incluyendo por supuesto las asignaciones universales por hijo y todo. Y bueno, si van a querer reducir el gasto público, van a atacar el sistema previsional, porque es el 50%, el otro 25% de esos salarios de los empleados públicos y de los empleados, incluyendo de las universidades. Y ahí y el resto son subsidios. Entonces, una parte es subsidios a las tarifas, al transporte, y bueno, van a atacar el sistema previsional, van a atacar posiblemente el poder adquisitivo, más aún de los empleados públicos, si no es que hay un ataque más importante todavía de despidos, y bueno, y a los subsidios, o sea que van a aumentar las tarifas. Esto está viniendo, bueno, y nos plantean que esto será difícil, pero miren que si no vuelven los que estuvieron antes. Y los que estuvieron antes dicen, miren que nosotros no les gustaremos, pero miren lo que fue esto. Entonces, bueno, estamos discutiendo entre el 9 de diciembre y el 10 de diciembre. Y siempre después del 9 viene el 10, no hay forma. Si usted vuelve al 9, después viene el 10 de nuevo. Y bueno, y así estamos, ¿no? Entonces, nuestro planteo es ver cómo enfrentamos esta situación con cambios económicos. Acá no se trata de seguir ajustando a la población, se trata para resolver los problemas de déficit, de gastos, etcétera, etcétera, se trata de ver cómo pagan retenciones los exportadores de grano, estoy hablando, ¿no?, del pequeño productor de 2 hectáreas, sí. Los proyectos megamineros, es decir, ¿cómo se hace para que desde ajustar a los de arriba, no al pueblo? Luis, buen día. Luciana lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Con respecto a este octubre que estábamos hablando, uno de los exponentes grandes para el pueblo, como lo es usted también y como lo es Ricardo Alfonsín, dijo que no se presentará en este octubre. ¿Qué conclusión le trae este tipo de decisión de parte de una persona tan influyente en la política argentina? No sabía, pero me da la impresión de que, bueno, su partido está en la alianza de gobierno, ¿no? Y él, si bien fue una voz diferente dentro del partido, ha aceptado seguir ahí. Bueno, son esas cosas que veo, son disidencias que tienen al interior, pero después cierran filas manteniendo la unidad del partido. Y bueno, yo creo que, así es como el radicalismo ha perdido enormemente adhesiones y, porque, tiene toda una historia. En fin, pero bueno, yo lo que señalo es que justamente lo que necesitamos es construir algo alternativo, algo distinto. Por eso insistimos, venimos militando hace muchos años, vamos a seguir trabajando en autodeterminación y libertad. Todo es un grupo joven, la mayor parte ha entrado en los últimos 7, 8 años. La candidata nuestra legisladora en la ciudad, Marta Martínez, es parte de ese grupo de integrantes que tenemos y que se han incorporado y han dinamizado mucho a nuestro grupo, y peleamos por esto, somos socialistas, denunciamos el funcionamiento del capitalismo en el mundo nos está mostrando una barbarie creciente, hay las 5 personas más ricas del mundo, entre las cuales está, por ejemplo, Bill Gates, y tienen un ingreso anual igual al de los 3.500 millones de habitantes, la mitad del planeta más pobre. Es decir, 3.500 millones de habitantes y tienen como ingreso anual lo mismo que los 5 más ricos. Bueno, ahora, estos 5 más ricos no eran 5. Hace un año eran 8 y hace 10 años eran 80. O sea, cada vez son menos y cada vez son más los pobres, cada vez menos los ricos. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿A una depredación del planeta, a un saqueo del planeta?
y el presidente de la Nación nos quiere convencer que hay que recurrir a estos 5 que traigan inversiones para que supuestamente allí nos desarrollaríamos. Pero es lo contrario, el mundo no se desarrolla precisamente porque estos sujetos concentran cada vez más riquezas. Vienen a nuestros países, no, ponen $1, se llevan 3, y por lo tanto el negocio lo hacen ellos, no el país. Bueno, esto es lo que hay que enfrentar, estos proyectos que son los que reinan en el mundo, y que como cada vez traen más desprestigio, la política, vuelvo a repetir, cómo logra los votos desprestigiados, sin entusiasmo, los logran diciendo que el de enfrente es peor. Luis. Y esto es de lo que hay que salir, porque esta vez no tienen segunda vuelta. Esta es una elección de medio término donde no hay segunda vuelta. Entonces no pueden obligar a la gente a votar por uno o por otro. Entonces, ¿qué hacen? Montar una campaña política, tratando de polarizar entre dos y tratando de correr al resto. Y en el medio están las PASO, que metieron a las PASO, la metió la expresidenta. Increíblemente, la expresidenta que metió esas PASO proscriptivas, donde muchas fuerzas minoritarias nos cuesta mucho atravesarlas, nosotros las hemos pasado generalmente, pero nos cuesta mucho esfuerzo pasarlas, y ellos que la pusieron no la usan. Ni Cambiemos, que la aprobó para la ciudad, ni el kirchnerismo, que la aprobó para la nación, se niegan a usar las PASO, pero nos la imponen en forma restrictiva y proscriptiva a la demás fuerza. Bueno, son todos mecanismos para tratar de arrancarle el voto a quien no se los quiere dar, o a quien duda en terceros. Luis, buenos días, los saluda Alejandra Álvarez. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? En todos estos mecanismos que usted está nombrando y toda la realidad que describió, y que es la que por supuesto vemos a diario, más allá de los cambios profundos, de los cambios de base que proponen ustedes, ¿qué cree que debería cambiar o que la población en cuanto a los electores, justamente para poder elegir otras alternativas y no sumarse a ese tal vez conformismo, a ese pensar a veces bajando la cabeza, como que aceptar el ajuste que proponen o distintas alternativas, como haciendo ver que es lo único que hay y lo único que nos queda para no repetir errores pasados? Yo creo que proponemos llevar al terreno electoral lo que ha ocurrido con muchos fenómenos políticos sociales en este año y medio. A pesar de lo que se dice, el pueblo argentino ha peleado mucho, sectores de trabajadores, sectores juveniles, y especialmente, repito, el de las mujeres, porque la rebelión de las mujeres es algo formidable y apasionante, en el sentido que están marcando un camino para seguir todos. Las mujeres no se han movilizado ni el 3 de junio, ni el 8 de marzo, ni el 19 de octubre pasado, ni el otro 3 de junio, detrás de convocatorias de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de la Mujer de la CGT, de la CTA, de dirigentes políticos, de organización. Se ha autoconvocado, ha sido una rebelión que ha salido de abajo, una decisión de quienes ven que ya las instituciones no le dan respuesta a algo tan grave como es la violencia de género, el dominio del patriarcado, del macho sobre la mujer, llevado a la extrema violencia de la violación o directamente del femicidio, del asesinato. Ante la falta de respuesta ha decidido tomar en sus manos, y es en las movilizaciones donde hemos participado, le hemos preguntado a cada grupo de chicas, de pibas, de barrio, de escuela secundaria, de universitaria, de adultas, de laburo, si sabían quién había convocado. La gran mayoría nos decía que no. Si sabían quién estaba hablando en el escenario, nos decían que no sabían. La gran mayoría no sabía, no sabían. Sí sabían por qué habían ido. Eso lo tenían muy claro, por qué se habían movilizado. Bueno, ese movimiento autónomo, autoconvocado, que nos marca un camino y que, por ejemplo, fue también una parte importantísima de ese clamor que se expresó contra el 2x1, el fallo aberrante de la Corte de libertad a criminales del proceso, lo cual indica que no es solamente un proceso aislado, es un proceso que se está dando, trasladando al terreno electoral, porque en las elecciones también tenemos que expresar desde abajo lo que está pasando, la búsqueda y construcción desde abajo de salidas alternativas a todo esto, que ya es una falta de
digamos, es una hipocresía enorme, esto de ser candidato de un partido, cambiar para el otro, los partidos vacíos, sellos que inventan, pasos que no se usan, pasos que se reivindican y después se niegan, todo este mecanismo que se usa para tratar de sacar en esta elección el voto y después veremos cómo lo hacemos el año que viene. Estos candidatos, la señora Carrió, que ha dicho tantas veces que Macri es un corrupto, que Macri es un delincuente, está todo grabado, está todo dicho, y bueno, ahora dice que se junta con un delincuente y un corrupto para defender la República. Dice, es la candidata más importante del corrupto, según Carrió. Bueno, estas cosas que vemos a diario, porque esto también lo vemos en Néstor Kirchner, las cosas que decía de Massa, que había estado en la misma cama con los corruptos durante años, hablando de Massa estando con el kirchnerismo, y que ya no tenía salida de eso. Bueno, ahora parece que tuvo salida, le encontró los aspectos positivos. Bueno, todas estas cosas que se usa para buscar votos, tratando de tapar la historia y la trayectoria, me parece que es muy rechazada por la población. Hay que trasladarla al terreno electoral y en las elecciones también expresarla, bueno, en términos positivos. Por eso nos presentamos y peleamos el voto de autodeterminación y libertad, ¿no? Luis, como última pregunta, después de tantos años de lucha como dirigente, ¿cuáles son las satisfacciones? Si me puede dar un par de ejemplos, porque estamos medio cortos de tiempo, ¿cuáles son esos 2 o 3 ejemplitos que usted cuando se levanta a la mañana y camina por la calle, en dónde encuentra la satisfacción de tantos años de militancia? Bueno, cada vez que hay una lucha obrera, un grupo de laburantes sale a enfrentar un despido o a pelear por un salario y se juntan desde abajo y se juntan en la fábrica y dicen, esto no tenemos que dejarlo pasar, yo digo, vale la pena seguir peleando. O cuando veo a las madres de Plaza de Mayo, veo a la madre, veo a una abuela, se recupera un nieto, bueno, eso digo, bueno, 40 años de lucha, las conocí en la época de la dictadura, ¿no? Tenerlas codo a codo cuando estaba Videla, eso no se olvida, pero se revitaliza todos los días cuando el otro día con el 2x1 fue tan emotivo y tan conmovedor, ahí abrazados en la Plaza de Mayo diciendo esto no pasa. Bueno, esto es lo que nos alienta, porque así como se traban estos proyectos, se puede trabar todo este proyecto de país y empezar a construir sobre esa base algo alternativo. Así que eso es lo que me estimula todos los días. También cuando jóvenes se acercan a nuestro grupo, yo digo, caramba, grupos jóvenes siguen confiando en que hay caminos alternativos y bueno, esto nos estimula mucho. Luis, muchísimas gracias por estos minutos y espero poder seguir dialogando con usted como lo hacemos desde hace un tiempo y saludos a sus compañeros de Autodeterminación y Libertad y que tenga buen fin de semana. Muchas gracias igualmente, muchas gracias por este diálogo. No hay ningún problema, gracias a usted, los agradecidos somos nosotros. Quien está hablando con nosotros era un dirigente histórico de la política argentina, el dirigente llamado Luis Zamora.